Universidad Austral de Chile. Libertas Capitur. La libertad se conquista. Permítanme saludarles como amigos y amigas. Voy a saludar al vicerrector académico, el doctor Néstor Tadic, además en representación del señor rector, quien se excusó por no poder asistir a este acto con especial afecto, profesor Elvin Affer. Saludar al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el doctor Yanko González, el prodecano de la Facultad, don Mauricio Mancillas, a los decanos don Juan Andrés Varas y don Juan Carlos Miranda, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Saludar a don Marcelo Arancibia, director del Instituto de Ciencias de la Educación, al jefe de gabinete de la Seremi de Educación de la región de Los Ríos, don Cristian Cuadra, a don Francisco Mena, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián. Con especial afecto a Elvin Affer, a su esposa Irene, y me emociona ver los rostros de quienes han estado tanto tiempo aquí en esta casa. Sean bienvenidos, es su casa. Iba a nombrarlos, pero algunos de ellos, pero no sé, permítanme representarlos a todos en el nombre de Luis Arán, que fue secretario y un apoyo en las tareas del doctor Elvin Affer, como en su relación con este centro de educación continua. Hemos preparado este acto con los colegas del Centro de Educación Continua y con la facultad, con mucho cariño, ustedes entenderán. Y es una muy especial ocasión para nosotros, y como se dice ahora, y nosotras. Vamos a en primer lugar, después de estas palabras de bienvenida que me ha traicionado un poco la emoción, son los tiempos, son los años y la historia de esta universidad. A mí por lo menos me emociona el himno de la universidad, un recuerdo a la César Huerta porque lo que significa. Vamos primeramente a escuchar al profesor que
tenemos una discusión de cuántos años lleva vinculado al Centro de Educación Continua, lo vamos a dejar pendiente. Y al profesor Juan Venegas, que va a hacer una reseña de la vida académica del doctor Erwin Affenberg Ojeda. Buenas tardes. Señor vicerrector académico, señor Irene, señor decano de la facultad, señores decanos que nos acompañan, autoridades universitarias, mis colegas profesores allí, el doctor Hernán, Sonia, Erika, y los que alcanzamos a ver, y mis compañeros del CEP, de trabajo del CEP. Eso de trabajo es cierto, por cierto. Es para mí un motivo de alegría compartir con ustedes este reconocimiento a quien con esfuerzo, dedicación y compromiso ha cumplido una gran trayectoria en su vida profesional y académica. Un 29 de enero nace en Valdivia don Erwin Affenberg Ojeda, hijo de una profesora de educación primaria y de un funcionario de la entonces empresa siderúrgica Altos Hornos de Corral. Sus estudios de educación media, secundaria en aquel entonces, los realizó en el Liceo de Hombres de Valdivia. Su formación universitaria la inicia en la Universidad de Concepción, donde obtiene el título de profesor de castellano el año 1959. Título otorgado en aquel entonces, por razones legales, por la Universidad de Chile. El año 1961 ingresa como docente a la Universidad Austral de Chile, ejerciendo las cátedras de literatura universal y la que constituyó su gran pasión, la de literatura española, y en particular su admirada dramaturgia española. He resumido en este par de líneas la vida académica inicial de don Erwin, porque a partir de este momento comienza a demostrar, en forma paralela a su quehacer docente, su capacidad de crear, generar, gestionar e instalar acciones cuyas consecuencias todavía están vigentes y algunas de ellas permanentes en el tiempo, como lo es hoy el Centro de Educación Continua que nos está acogiendo. Todos tenemos sueños, pero para convertir los sueños en realidad se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo, condiciones que don Erwin ha demostrado tener durante toda su vida y que en el año 1972 le permitieron obtener en España, en la Universidad Complutense de Madrid, el grado de doctor en Filosofía y Letras con su correspondiente licenciatura. El año 1973, en un periodo de complejas circunstancias, es designado decano de la Facultad de Letras y Educación por el Honorable Senado de la Universidad Austral de Chile, cargo en el que se desempeña hasta 1979. En esta condición, y bajo el empuje que lo caracterizaba y caracteriza, don Erwin propició un desarrollo y crecimiento constante de la facultad, sumando a las carreras de pedagogía ya existentes, biología y química, castellano e inglés, las de educación básica, educación diferencial, educación parvularia y filosofía, entre otras. Además, en 1973 asume la dirección de la revista Estudios Filológicos y en 1975 funda y es el primer director de la revista Estudios Pedagógicos, ambas vigentes hasta hoy y con un creciente reconocimiento a nivel internacional. El año 1978 se hace cargo de la dirección de, en aquel entonces, la Oficina de Graduados de la Facultad, la que hoy es la Escuela de Graduados, desde donde comienza a organizar y coordinar el desarrollo de las actividades de posgrado. En paralelo, ocupa cargos a nivel nacional en el Consejo de Rectores, en representación de la universidad, entre otros, en el Comité Técnico para la Selección y Admisión de Alumnos, y en el Consejo de Coordinación Nacional de Formación de Docentes.
Entre 1982 y 1983 se hace cargo en la facultad del programa de educación a distancia, programa que en sus inicios tuvo un objetivo muy acotado: titular profesores de educación básica en servicio, pero que con el transcurso del tiempo se transformó en una herramienta cuyo potencial hoy día todavía no termina de desarrollarse. Con posterioridad, entre 1986 y 1990, volvería a ejercer la decanatura ahora de la Facultad de Filosofía y Humanidades, después de un inédito proceso de consulta por parte del rector a los académicos de la facultad. Corría el año 1980, año en que don Erwin alcanza uno de los hitos más importantes de su vida académica. Es elegido rector de la Universidad Austral de Chile. En este instante quizás no resulte pertinente hablar de sinsabores, por lo que solo cabría señalar que no fue un rectorado fácil. La universidad estaba enfrentada a difíciles momentos como resultados del contexto y de gestiones anteriores. Pero don Erwin sacó adelante la tarea con entusiasmo, compromiso y por sobre todo con mucha tenacidad. Al respecto, y como es obvio suponer, él es el que más sabe de esta historia, por lo que estos comentarios son solo un esbozo de la realidad que le tocó enfrentar y gestionar por el bien de la universidad. Solo podemos decir que una vez más don Erwin sorteó los desafíos y sacó adelante la tarea. No obstante las dificultades, en julio de 1993 cumple uno de sus grandes sueños y con su firma como rector da vida oficial al Centro de Educación a Distancia de la Universidad Austral de Chile, bajo ciertos considerandos, los cuales revelan y sintetizan su pensamiento frente a una modalidad de educación todavía, en aquel entonces, en ciernes en nuestro país. Los considerandos fueron: 1. El desarrollo y consolidación del programa de educación continua de la Facultad de Filosofía y Humanidades que hace factible la implementación de actividades de educación a distancia. 2. El acelerado cambio en el conocimiento y extraordinario avance en los medios de comunicación que hacen imperativa la necesidad de una actualización permanente de los profesionales de las distintas áreas del saber científico, tecnológico y cultural. 3. La necesidad de establecer sistemas educativos abiertos y flexibles que posibiliten el acceso a la educación de aquellas personas que no pueden ingresar al sistema formal de educación. 4. Las características del entorno de la corporación constituido por las regiones que concentran la mayor ruralidad del país. 5. El deber de propiciar actividades educativas que promuevan el desarrollo regional y la formación de recursos humanos en los distintos ámbitos del conocimiento. Esto fue dicho hace 23 años. La concepción no ha variado demasiado, lo que demuestra la visión de futuro que tuvo don Erwin al respecto. Si bien es cierto que en esta época la rectoría fue su preocupación principal, ello no fue un impedimento para asumir otras tareas y responsabilidades, como por ejemplo integrante del Consejo Regional de Desarrollo de la 10ª Región y como miembro fundador del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología. Su inquietud como gestor y realizador lo lleva hacia otros destinos, y entre 1995 y 1997 aporta su experiencia y visión de la gestión universitaria en otras instituciones de educación superior, las que en aquel entonces estaban en un incipiente estado de formación. Pero su alma mater es más fuerte y vuelve a la Universidad Austral de Chile el año 1998 y asume en dicho año y hasta el 2005 la dirección de su criatura, el Centro de Educación Continua, dependiente de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Su labor como director estuvo centrada en primera instancia en readecuar el currículum de formación de profesores de educación general básica, siguiendo las directrices de la reforma educacional, la dictación de diversos programas de menciones dirigidos a profesores de distintos niveles y ciclos, y a establecer convenios y acuerdos con distintos organismos privados y estatales que posibilitaran posesionar y potenciar al centro en sus comienzos. En lo personal, también cabría señalar que entre 1999 y el 2003 fue evaluador permanente de proyectos MESESUB.
en forma paralela a su quehacer académico. Don Erwin fue forjando y consolidando, con la señora Irene, su compañera de vida acá presente, una familia constituida por sus hijos Rafael e Irene, sus nietas Jennifer, Rosemary, Florencia y su bisnieto Cristian, a quienes, con una generosidad, un sentido social y una calidad humana concretada a la entrega de mucho cariño y amor, ha logrado formar como personas en todo el sentido de lo que esta palabra significa. El sintetizar la vida de una persona en unos pocos minutos no es tarea fácil, más aún si dicha persona, como don Erwin, ha incursionado en tantos ámbitos y ha alcanzado tantas realizaciones. Baste decir que a los logros reseñados cabría agregar sus 43 años de docencia universitaria, sus decenas de publicaciones concretadas en artículos y libros en los cuales ha abordado temas de literatura, de teoría literaria, educación, pedagogía y didáctica, entre otros. Su pertenencia a sociedades como la Sociedad Chilena de Estudios Literarios, de la cual es uno de sus fundadores, y su condición de miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. A todo lo anterior, se suman las distinciones recibidas de parte del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, el Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Es muy probable que en esta apretada historiografía de don Erwin hayan quedado fuera otros hechos, anécdotas o chascarros de su vida. Por ejemplo, el saber cómo se perdió un eximio jugador de fútbol, titular y puntero indiscutido de la selección de la Universidad de Concepción. No estoy en condiciones de afirmar si jugaba por la izquierda o por la derecha, por si acaso. O cómo explicar su hinchismo casi fanático por un equipito de fútbol llamado Unión Española, el que cada cierto tiempo le brinda alguna alegría pasajera. Bueno, anécdotas y chascarros que a veces son importantes, dado que le dan el sentido más humano a la existencia. Pero nuestra intención ha sido mostrar a la persona que cotidianamente se autodenominaba y sigue autodenominándose como, comillas, un humilde profesor de castellano, cierro comillas, y cuya vida, siguiendo sus enseñanzas, hemos pretendido sintetizar en, comillas, un par de cosas, cierro comillas, como diría él en una de sus expresiones más características. Bien, para cerrar esta síntesis, un hecho anecdótico. Corría los años 54, 55 aproximadamente, y aquí, a unos metros, frente al Torreón, para ser exactos, en una casa que ya no existe, estaba el hogar de don Emilio y la señora Eulalia, los padres de don Emilio, quienes acogieron durante algún tiempo a una madre y a un hijo. Don Emilio, la señora Eulalia y esa madre ya no están, pero ese niño, siendo ya joven, tuvo la fortuna de tener en la universidad como profesor don Erwin y posteriormente como adulto trabajar con él como colaborador. Don Erwin, cierro esta oportunidad que se me ha brindado con un cariñoso y afectuoso agradecimiento por todo lo que usted ha significado en la vida de muchas instituciones y personas, y entre ellas en la vida. Muchas gracias. Un momento, por favor. Sí. Vamos a hacer entrega de un galvano, decano, por favor. El galvano que el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades le va a hacer entrega al doctor Erwin Affenberg dice lo siguiente: al profesor Dr. Norman Erwin Affenberg Ojeda, ex rector de la Universidad Austral de Chile, ex decano de la Facultad de Letras y Educación, ex director del Centro de Educación Continua, en homenaje y reconocimiento por su visionaria orientación e impulso de la educación continua en la Universidad Austral de Chile, a la cual concibió como un quehacer proyectado para el perfeccionamiento, el crecimiento y el desarrollo integral
de las personas a lo largo de toda la vida. Por favor. Íbamos. Vamos a hacer entrega también, y vicerrector, le ruego, Juan lo señalaba en la reseña, yo creo que en esta oportunidad la mujer al lado del hombre, el hombre al lado de la mujer, tiene mucho sentido y queremos demostrarle nuestro cariño y afecto a Irene. Por favor, vicerrector. Y el rector, por favor. Bien, invito a don Erwin Aferbeck a pasar adelante para escuchar algunas palabras a través de una conversación que hemos coincidido en que puede ser la mejor forma para compartir este momento. Personalmente recuerdo en algunos momentos tensos de la vida universitaria, específicamente cuando las universidades chilenas estaban intervenidas y un vehículo de expresión de los académicos eran las asociaciones gremiales de académicos. Y recuerdo que don Erwin Aferbeck era un activo participante, convocante de este tipo de actividades, y había una palabra o un concepto que utilizaba en todas las reuniones y enfatizaba que en la universidad se estaba perdiendo o se había perdido lo fundamental que es el diálogo en la comunidad académica. Y por eso que simbólicamente cuando pensábamos en este acto quisimos que precisamente pedirle que compartiéramos un diálogo antes que un discurso como se estila en estas oportunidades. Y en ese sentido quisiera invitar al doctor Aferbeck a pensar en el inicio y el desarrollo de la educación continua en la universidad. Detrás de las grandes iniciativas y de su devenir existen una serie de circunstancias, y yo creo que escuchar ese testimonio puede ser muy enriquecedor, no solo para comprender aquello, sino que también para proyectarlas a tantas otras actividades que se han realizado y debemos realizar o deben realizarse a futuro en la universidad. Entonces, una invitación es a rememorar aquellos tiempos. Puede hablar sin micrófono. Con micrófono. Bueno, primero quiero comenzar haciendo un reclamo. Después de toda esta situación tan emotiva y tan personal, va a ser difícil poder hablar con cierta tranquilidad y objetividad. Así que quiero reclamar públicamente a mi amigo y colega Carlos. Bueno, voy a comenzar con educación continua. Esta invitación
me obligó a empezar a recordar y revivir situaciones pasadas. Y no me van a creer, yo postulé a una beca al Ministerio de Educación y Ciencia Español para visitar la Universidad a Distancia de Madrid. Y no me he podido acordar por qué lo hice. ¿Por qué? Porque en ese tiempo hablar de educación a distancia no era frecuente. No había publicaciones, no había ningún tipo de diálogo sobre esto. Pero fui a España por segunda vez el año 80-81 y postulé al Ministerio de Educación y Ciencia Español y gané una beca para durante 6 meses visitar la Universidad a Distancia de Madrid. Ahora, tuve una ventaja, que en esa universidad había muchos profesores destacados, algunos de nivel mundial, que yo los había conocido en otros cursos. Así que fue en cierta medida como llegar a un lugar que en parte conocía. Puedo decirles que es difícil olvidar, entre las muchas experiencias que yo he tenido, mi presencia en la universidad a distancia. Algunos datos. En ese tiempo, el 81, tenía alrededor de 90.000 alumnos. Y era una universidad gratuita. Yo incluso estábamos en un grupo de autoridades, de colegas, y salió un tema que un poco más del 30% de los alumnos que ingresaban terminaban las carreras. Y yo en ese tiempo, con un criterio chileno economicista, les pregunté que cómo podía hacer eso, que era muy poco. Me dio una respuesta que no he podido olvidar. Esta universidad tiene un sentido social. No es tan importante el número que termina, sino que los que terminan, lo que esta universidad significa para su vida. Entonces aprendí una lección importante, ¿no es cierto? Que había una institución que tenía un número altísimo de alumnos, como 50 sedes distribuidas en España, sedes en Colombia y Venezuela, y que no cobraba, y que para ellos lo importante era el número de alumnos que egresaban. ¿Por qué razón? Ellos tenían estudios que me entregaron en ese tiempo. ¿Qué pasaba con los alumnos que terminaban? Significaba, por decirlo fácilmente, un cambio en sus vidas, en su vida personal, familiar, profesional, porque tenían acceso a otro tipo de trabajo. Qué sé yo, ¿no es cierto? Eran tantos que eran trabajos muy diversos. Pero eso ellos lo tenían absolutamente clasificado, absolutamente estudiado. Entonces, es una lección que para uno es impactante. Pensar que uno debería de tener una política educacional con un fuerte sentido social, que a lo mejor no es tan importante la cuestión de las platas, pero lo importante es esto que significa, ¿no es cierto?, darle oportunidad a personas, muchas de ellas no eran de ciudades grandes, eran de ciudades pequeñas, darles la oportunidad para superarse en lo que es su posibilidad de vida. Y lo otro que aprendí allí fue cómo estaba estructurada la universidad. Eso me sirvió mucho después cuando creamos el Centro de Educación Continua, porque evidentemente esa institución yo la adapté a una realidad nueva, pequeña, como era la Universidad
pero me sirvió mucho. Por ejemplo, esto de tener profesores que eran como los profesores que elaboraban el material de apoyo, que era un material que no era solo entregar conocimiento, sino que había sistemas, por ejemplo, de autoevaluación. Yo logré que colegas que eran expertos en pedagogía asesoraran a los especialistas para que los fascículos que elaboramos, como 18 fascículos, para cada una de las asignaturas de los programas de educación básica, tuviesen no solamente contenido, sino que tuviesen una formación, una orientación pedagógica y tuviesen sistemas de autoaprendizaje, de autoevaluación. Entonces, yo siempre cuando miro estos fascículos me siento como muy orgulloso, porque hicimos algo que era distinto a todo lo que se estaba haciendo en ese momento en muchas partes. Y lo otro que para mí fue importante, que a través de esa experiencia yo pude tener distintos vínculos y aprendí muchas cosas. Después no me quedó solo la experiencia de educación continua de la universidad. Quiero contar dos. Una, me di cuenta de algo que a mí me duele un poco, que había, y debe seguir siendo, muchos países iberoamericanos que estaban mucho más adelantados que nosotros en educación continua. Un ejemplo que para mí fue muy significativo. Estaba en Costa Rica y en un programa de educación continua. Y me mostraron videos con programas de educación continua. Yo me acuerdo que me traje 3. Uno que era para formar directores de grupos teatrales. Y 2, para cómo se organizan los grupos teatrales. Cosa que yo utilicé para formar a mis profesores de educación básica, a los cuales le estaba haciendo clase. Entonces tuvo un efecto multiplicador importante, porque yo aprendí que, entre otras actividades formativas, en los liceos era fundamental el tener grupos de teatro, entre otras cosas. Yo fui profesor, y ahí voy a rectificar un poco a Juan, fui profesor del Liceo de Hombres y fui alumno del Liceo de Hombres. Y todos los años, en el mes de mayo, el aniversario del colegio, tenían que presentar una obra teatral, en ese tiempo el Teatro Cervantes, que era fui profesor del Liceo de Niños y en agosto tenía que hacer lo mismo. Y fui alumno y profesor del Instituto Alemán y en octubre tenía que hacer lo mismo. Es decir, tuvo un efecto multiplicador, ¿cierto? Esa experiencia en Centroamérica. Y la otra experiencia para mí es un poco más preocupante, por decirlo elegantemente. El año 94, en Badajoz, en España, hubo un gran encuentro internacional de educación continua. Y llegaron personas de todo el mundo. Chile, me acuerdo que estuvo la Católica, la Chile, Australia, no sé si Concepción. Y la única que tenía algo que presentar en esta cosa fue la Católica. ¿Y qué programas tenía la Católica? Programas para dueñas de casa, es decir, de capacitación. Y muchas universidades tenían programas de magíster y doctorado. Es decir, me di cuenta que nosotros estábamos muy lejos de lo que hacían otras universidades.
con algo que también es muy importante. Estas universidades, como lo hacía la Universidad de Estancia de Madrid, elaboraban material de apoyo, que era de alto nivel, tanto que los alumnos de las otras universidades iban a la Universidad de Estancia a comprar el material de apoyo, porque era de alto nivel. Yo traje en la parte mía de literatura, traje varios ejemplos. Entonces, lo que yo quisiera destacar es, primero, que para mí la educación continua es una de las grandes experiencias que yo tuve la suerte de tener y que me creó otro mundo, un mundo que yo no conocía. Ir a España en ese aspecto, de repente conocí sistemas de educación distintos a toda la experiencia que yo había tenido. Entonces, ¿qué es lo que me resulta interesante? Que pudimos traer a la Universidad Austral, iniciar un proyecto de educación que está plenamente vigente. Sobre eso, según lo que me pregunte, Carlos, podría desarrollarlo inmediatamente. Está pauteando. Pero antes, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntar una situación en la vida académica del ex rector, y como consulta si es efectivo o no. Y me surgió a raíz del tema del financiamiento, luego sin entrar a desvalorar la importancia de la función social universitaria y de la formación de los jóvenes. Pero obviamente eso se da en ciertos contextos, por cierto, necesidad de recursos. Juan Venegas deslizaba en el texto de que el rectorado del rector Afferer fue difícil. Y se dice que una de las dificultades era que hubo algunos momentos en que la universidad no tenía caja para cancelar las remuneraciones y que el rector recurrió a algunos caminos un poco especiales para obtener financiamiento, y quisiera saber si eso es cierto o es una historia que se ha inventado de las capacidades de gestión del rector. No, fue cierto. Yo creo que la preocupación prioritaria cuando fui rector fue la parte financiera, lo que incluso nos impidió avanzar, esto lo voy a explicar un poco después, en aspectos académicos. Yo les quiero confesar algo, y aunque no me crean, es verdad. Yo nunca aspiré a ser rector. Lo que yo quería hacer era vicerrector académico. ¿Y sabe por qué? Porque yo tuve suerte en la época del gobierno militar. Quiero confesar algunas cosas que a esta altura se pueden decir. Yo fui decano cuando los 3 rectores militares sabían que yo era demócrata cristiano. Incluso les voy a contar una anécdota que a esta altura puede ser media divertida. El primer rector llegó a la estación ferroviaria en tren, y él había hecho, por lo que supo después, averiguaciones en Santiago. Y se bajó del tren, lo recibieron las autoridades, dijo: mantengo todo el equipo de rectoría. Sí, la Austral tuvo algo que fue muy especial a lo largo de Chile. El único cambio que tuvo fue que salió William Talles y llegó el rector militar. Pero mantuvo todo el resto del equipo de rectoría, entre otros a un decano que lo había nombrado el Senado Universitario en la época de William Talles y que era demócrata cristiano. Y tuve una experiencia que a esta altura es media divertida. Como a los 15 días que yo había asumido el decanato, golpearon a las 8:30 de la puerta del decanato
entró el rector y me dijeron que usted era demócrata cristiano, mostrándome con los dedos. Y yo me acuerdo de lo que le dije: sabe, rector, yo soy valdiviano, a mí me conoce, ¿qué sacaría con decirle que no soy? ¿O qué sacaría con decir que el 12 de septiembre me hice un lavado de cerebro y pienso distinto? Conversamos 1 hora y media, salimos, y hizo algo que para mí fue muy positivo. Me ratificó como decano. Cuando él había tenido problemas en su carrera militar, justamente del gobierno de Frei Montalva. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? Que en toda la época del gobierno militar hubo 2 instituciones, ya que ahí voy a contestar un poco la respuesta de Claudio. Tuve 2 instituciones que me marcaron: el CPU y CINTA, que eran 2 instituciones de alto nivel intelectual y académico, que éramos de oposición al gobierno militar. Recibían apoyos de la Fundación Humboldt. Hicimos seminarios a lo largo de todo Chile. Hicimos seminarios en distintos países iberoamericanos, en España y en Italia. Y un montón de publicaciones que están plenamente vigentes. La última que hicimos fue el año 89, hicimos una en La Serena. El título, un tema totalmente vigente: formación integral. Y ahí está el documento. Trabajamos temas de universidad, sector productivo, en fin, una serie de... ¿Y por qué cuento esto? Porque esa experiencia de 17 años con CPU y CINTA me permitió a mí conocer mucha gente. Gente que cuando llegó la democracia tenía cargos importantes. Yo tuve apoyo directo del presidente Erwin, pero directo. Era amigo de Alejandro Foxley. Era amigo de Ricardo Lagos, no tanto, pero del subsecretario de Educación y el director de Educación Superior del Ministerio de Educación. Me hice muy amigo del intendente regional, Quintero, entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que contar esto? Podría ampliar la información. Porque fueron las personas y algunos senadores que me ayudaron en los problemas del financiamiento de la universidad. ¿Qué hicimos nosotros para que esto se entienda? Este no fue un regalo, sino que con Guido Meller, que era mi vicerrector de finanzas, elaboramos una propuesta de 4 años de cómo íbamos a resolver el problema financiero de la universidad. El año 1, el año 2 y el año 3. Y a nosotros nos evaluaban todos los años, en diciembre, enero, teníamos que ir a Hacienda y a Educación que nos evaluaran. Y yo tenía una ventaja fuera de los apoyos que tuve. Tenía una ventaja muy grande, que yo en enero sabía cuánta plata nos iban a pasar. En enero, por ejemplo, sabía, ustedes cumplieron con sus distintos compromisos, entonces aquí tiene tanta plata de anticipo y tanta plata que le entregamos por, más o menos manejábamos como 1.500 millones todos los años desde enero, que podíamos distribuir, ¿no es cierto?, en las distintas necesidades que tenía la universidad. Entonces eso fue verdad, fue una etapa compleja, difícil, pero lo que yo quiero reconocer, algo que no pudo hacer cuando era rector, porque me pedían discreción. Yo me acuerdo de Ricardo Lagos, una vez que fui a Puerto Montt y ya,
se acordó pasarnos cierto dinero. Entonces, oiga, rector, por esto no se lo cuenta a nadie. Porque si usted se lo cuenta, salvo la Chile, las otras universidades se van a ir en contra mía. Entonces, estuvo obligado a mantener mucho secreto. Pero en síntesis, sin ese apoyo financiero, controlado, evaluado por el gobierno de esa época y de las distintas autoridades, no habríamos salido. Les puedo contar, el año que yo asumí la rectoría, el 2 de junio del 70, había 500.000 pesos en caja. Entonces, fue complejo, pero lo importante es que logramos salir adelante. No tanto en parte por nosotros, pero también por todos estos vínculos que yo había hecho en estos 17 años del gobierno militar. Y creo que logramos entregar una universidad financieramente ya equilibrada y que tenía la posibilidad de seguir, ¿cierto?, haciendo ya las labores académicas. Bueno, interesante y especial atención me veía que ponían el vicerrector académico y los decanos en lo que estaba contando el rector. El tema, desde luego, el tema de los recursos siempre es muy importante y en el contexto que se nos ha señalado. Y bueno, yo creo que tanto lo que Erwin Afflerbach nos relata con respecto a su participación en el desarrollo de la educación continua en la universidad, como este aspecto de su gestión en la rectoría demuestra la parte de la larga actividad y tradición de su quehacer en la universidad. Y dada esa mirada, quizás sería interesante pensar cuáles son las cosas que sería interesante impulsar, y en ese sentido, si se dieran las oportunidades, cuáles son los sueños que quedan pendientes de realizar. No, los sueños quedan todos, o la mayoría. A ver, yo quisiera comenzar por lo siguiente. Educación continua. Educación continua, cuando uno revisa documentos sobre todo de organismos internacionales, hoy día la educación continua es una prioridad mundial. Y esto lo voy a decir no porque sea profesor. Hoy día es prioridad mundial la educación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, siempre hablan desde la década del 80, estamos viviendo una etapa de tantos cambios que requerimos formar permanentemente un renovado capital humano. Si no hacemos eso como país y como región, estamos perdidos. Entonces necesitamos una educación que forme el nuevo capital humano que se está adquiriendo. Hay una expresión que parece que la vi en un documento de la UNESCO: anticipar el futuro. Yo creo que la gran responsabilidad de la educación, de las universidades, es esa. ¿Cómo anticipamos lo que va hacia dónde va el mundo en los próximos 10, 20 o 30 años? Hoy día, y esto lo digo con mucha fuerza, quedarse en el pasado es quedarse en propuestas obsoletas. Estamos obligados a ver qué es lo que está pasando ahora y hacia dónde va el futuro, hacia dónde van las sociedades. Piensen ustedes, procesos actuales, la internacionalización, los avances de la ciencia y la tecnología, los avances de las realidades digitales, los avances en todo lo que es la informática, en los medios de comunicación. Si uno no se da cuenta,
cuando uno ve la televisión, escucha entrevistas, esto todos los días nos está cambiando. Uno como que no tiene mucha conciencia. Yo quiero colocar un ejemplo muy valioso. Según distintas investigaciones, se supone que el cambio climático va a generar cambios en Valdivia y que en 20 o 30 años más vamos a tener el clima de Talca, Linares, Curicó. ¿Eso qué significa? Que va a cambiar la agricultura, entre otras cosas. Y a lo mejor vamos a estar cultivando vid y vamos a estar produciendo vinos. Entonces, una tarea nuestra, de todos, es preocuparse si esto va hacia allá. Yo creo que sí. Y cómo nosotros empezamos a anticipar ese futuro para hacer que Valdivia responda a estos nuevos requerimientos. Entonces, estamos en una sociedad distinta, una sociedad compleja, una sociedad que nosotros tenemos la responsabilidad de anticipar. Y el caso mío, por ejemplo, los alumnos que hay que formar en educación básica y educación media, tareas para las facultades de educación. Hay que formar alumnos distintos. En el pasado, lo que yo recibí como formación en la educación básica y media, es un profesor que me enseñaba conocimientos y que yo memorizaba y repetía. Eso era básicamente lo que significaba la educación, y esa era la buena educación. Yo me acuerdo que en el Liceo de Hombres teníamos que en el libro de clases ir anotando los contenidos, y el rector, que era una persona muy valiosa, nos revisaba en el libro de clases qué contenidos habíamos pasado. Hoy día eso es insostenible. Es insostenible, ¿por qué? Porque hay que formar otro tipo de estudiantes. Estudiantes que sean creativos, que sean innovadores, que reciban una formación que se llama integral, que reciban una educación interdisciplinaria. Ya no es cuestión de enseñar determinados conocimientos, no, una educación interdisciplinaria. Y niños y jóvenes que conozcan esto del calentamiento global, la escasez hídrica, todo lo que es y va a seguir siendo, van a seguir siendo las realidades del futuro. Y aquí quiero decir algo, aprovechando que estamos lejos. Esta es una tarea prioritaria de las facultades de educación. En general, tarea de las universidades, pero tenemos que formar los profesores no con miradas de pasado, sino que los profesores que estas nuevas realidades están exigiendo. No puedo seguir anclado en el pasado. Hay que formar profesores distintos, profesores que formen a alumnos distintos. Y algo más. Hoy día, esto también está dicho en distintos documentos, ¿por qué es importante la educación continua? Por un lado, por lo que estoy diciendo, la educación continua tiene la responsabilidad de ir actualizándose permanentemente. Quiero contarle una anécdota que le contaba a Carlos el otro día. Yo estuve en España hasta el año 72 y llegué orgulloso con mi doctorado. Y llegué orgulloso como con 50 paquetes de libros que mandé por barco, evidentemente, donde estaba al día en todo lo que es teoría literaria. Yo me gané otra beca el año 80 y toda mi teoría literaria del estructuralismo en 7 años. Cuando llego a mi postdoctorado,
los profesores, sí, el estructuralismo, sí, fue un movimiento interesante en su tiempo, pero ahora ya no. Y ahora es esto otro. Entonces, ¿por qué esta importancia de la educación continua? Porque ya no nos sirve como era hace, no sé, años atrás, que uno egresaba de la educación media y no necesitaba perfeccionarse para nada. Y yo tuve compañeros de curso que terminaban el liceo, entraban a un banco, entraban a una empresa, y ahí hicieron toda su vida. Eso actualmente no es posible. Es decir, hay que estarse capacitando permanentemente. Y la otra tarea que para mí es muy importante, dentro de lo que yo he dicho, hay que capacitar a los trabajadores, hay que capacitar a los técnicos, hay que capacitar a lo que está dicho en los documentos, a los adultos mayores, por esta prolongación de la vida. Hoy día una persona de 65 años está lúcida y con capacidad de trabajar. Capacitar, no sé si lo dije, a las mujeres, a los jóvenes desempleados. Entonces hay todo un mundo nuevo, yo diría una clientela nueva. Y algo que quiero desarrollar, el financiamiento. Este es un problema complejo. Cuando yo estuve en el SEC, nosotros nos financiábamos, pero tuvimos centros desde San Felipe hasta Coyhaique, con ingresos importantes. No quiero entrar en eso ahora, pero con ingresos importantes. Yo tuve una alegría grande. Uno de los años en que fui director del centro, logré que de las utilidades del centro se repartiese entre los funcionarios del centro, entre los auxiliares, la secretaria y entre el personal directivo. Y una de esas cosas que a uno se le quedan en la cabeza y en el corazón. Cuando volví en marzo, el auxiliar del SEC tenía un furgón con las utilidades que le pasamos, se ve un furgón. Para mí, con este sentido social, ¿cierto?, que uno tiene, era un especial. Entonces, yo quiero subrayar algo que es importante. Yo siento que el SEC es uno de los aportes significativos que yo le hice a mi facultad. Entre otras, por varias razones. Porque uno, cuando tiene cargos directivos, elabora proyectos y después desaparecen. Yo les digo, para mí es una pena, y tengo que decirlo, cuando la facultad discontinuó, ¿no es cierto?, carreras, parvularia, educación para niños discapacitados. Claro, es decir, fue algo que a mí me afectó mucho. Entonces, ¿cómo veo yo el SEC? Que ya lleva varias décadas existiendo, está vivo. No ha terminado, no ha llegado, han dicho hasta aquí nomás. Y tiene, por lo que yo he señalado, una tarea futura importante. No es que se va a terminar las responsabilidades, las funciones del SEC, no, está plenamente vigente. El SEC tiene la responsabilidad de readecuarse a los cambios que el país va teniendo, a los cambios que la sociedad chilena va necesitando, y responder a esos requerimientos. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista, porque conociendo a Carlos, lo conozco desde hace cuántos años, es decir, creo que va a tener la capacidad para armar equipos de trabajo, porque esto nos sirve las individualidades, los equipos de trabajo, para que el SEC pueda ir haciendo
sus aportes renovados a los requerimientos nuevos de la sociedad chilena. Esa esperanza, esa confianza tengo. Y yo quiero terminar, para no darles más nada, con un par de reflexiones muy personales. Yo quiero señalar que para mí la educación en general fue un compromiso de vida. Yo a los 17 años, 16 años, decidí ser profesor. A pesar de que el inspector general del Liceo de Hombres me aseguró, con un chilenismo de por medio, que si yo estudiaba pedagogía me iba a morir de hambre. Y yo, con esa cosa que uno tiene a esa edad, es que no voy a ser profesor. Y no me morí de hambre. Y la otra experiencia es muy familiar. Yo quería ser profesor de historia. En ese tiempo no había universidad en Valdivia. Para estudiar historia tenía que ir a Santiago. Y mi mamá no me dejó. ¿Saben el argumento? No me dejó. En Santiago las mujeres te van a pervertir. Así que tuve que ir a Concepción. Cosa que fue muy buena porque tuve una excelente formación, digo con orgullo, profesor de muy alto nivel, y entre otros fue profesor mío Gonzalo Rojas, Premio Nacional de Literatura. Y ahí estas casualidades que se dan en la vida. Yo era rector, el ministro de la época y mis colegas rectores me nombraron para que yo formara parte de la comisión del Premio Nacional de Literatura. Y justo estaba Gonzalo Rojas de candidato, así que mi votación estaba entonces la vida se va haciendo de circunstancias, de cosas que van pasando. Entonces yo quiero terminar con lo siguiente. Con lo que yo he dicho, creo que se justifica lo que yo voy a señalar. Este acto que ha organizado el SEC, a Carlos como director, para mí es una experiencia muy importante. Creo que uno no tiene palabras para expresar lo que esto significa. Significa un reconocimiento a una labor que sigue, a una labor que necesariamente tiene que seguir aportando, tiene que seguir creando capital humano. Y algo que en mi experiencia, uno tiene que trabajar siempre en equipo. Voy a decir, uno puede ser genial, pero solo no hacer nada. Tiene que trabajar obligadamente con equipos, que en el caso de los equipos son los auxiliares, las secretarias, el personal directivo, los profesores. Con esa gente, con esas personas, uno tiene que trabajar en equipo. No existe, en mi experiencia, la persona genial que pueda hacer todo eso solo, menos en la realidad actual. Y yo estoy seguro, conociendo a Carlos, que eso Carlos puede hacer. Yo quiero terminar primero agradeciendo a mi familia que está acá. Está Irene, mi esposa, mi hijo Rafael, mi hija Irene del Pilar, y todos ustedes que son personas próximas. Lucho Arán, que fue secretario y director del centro. Mi amigo Juan Mera, que está ahí, con el que espero que en las próximas semanas entreguemos una propuesta sobre regionalización y descentralización. Y en fin,
y agradezco la presencia de mi facultad, yo sigo sintiendo mi facultad y de la autoridad en el vice rector, y la presencia de todos ustedes. Todos ustedes me significan recuerdos de cosas que hicimos juntos y que fueron positivos. Yo quiero terminar con lo siguiente. Hubo un momento en que yo estuve en el centro de vocación contigo, que teníamos centros desde San Felipe a Coyhaique. Hablo de todo Chile. Y eso significaba una presencia de la facultad. Yo tenía que conversar con alcaldes, con intendentes, con distintas autoridades, armar equipos de trabajo, etc. Entonces, es una tarea interesante, compleja, difícil, pero que es muy creativa. Así que gracias por estar aquí. Quiero todavía recordar a Juan. Con Juan Veniegas, Juan tiene la mala suerte que fueron unos amigos y después trabajamos juntos aquí en el Centro de Vocación Continua. Juan, le tengo mucho afecto, mucho cariño, lo recuerdo con mucha amistad. Así que gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, Carlos, gracias por esta. Integrado por Cristian Reyes, profesor del Colegio de Música Juan Sebastián Bach, como segundo violín, Bárbara Alarcón, de segundo medio, segundo y violín primero, Carlos Sotos, de segundo medio, viola, y José Manuel Asensio, primero medio. Cuidado con los sonidos. Y ellos, ellos nos van a interpretar tengo que mostrar eso. ¿Dónde la subo? La venganza del moro de Henry Purcell. Les damos un aplauso, por favor.
Acta de acuerdo del Consejo Directivo del Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile. En sesión celebrada el 18 de noviembre del año 2016, presidida por el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Consejo Directivo del Centro de Educación Continua, considerando: 1. La iniciativa del doctor Erwin Afferberg Ojeda para el desarrollo desde 1981 del programa de educación a distancia por parte de la Universidad Austral de Chile. 2. Que durante su rectoría, por decreto universitario número 223 del 7 de julio de 1993, se creó el Centro de Educación Continua. Su posterior desempeño como director del Centro de Educación Continua. Su visionaria orientación e impulso en la Universidad Austral de Chile de la educación continua proyectada para el desarrollo y perfeccionamiento de las personas a lo largo de toda la vida. Acuerda, en homenaje al profesor Dr. Norman Erwin Afferberg Ojeda, exdirector del Centro de Educación Continua, exdecano de la Facultad de Letras y Educación y exrector de la Universidad Austral de Chile, que a contar del mes de enero del año 2017, el Salón Auditorio de la Casa Residencia von Stilfred, en la que funciona el Centro de Educación Continua, llevará por nombre Erwin Afferberg. Les invito a que pasemos al pasillo para descubrir la placa conmemoratoria, por favor, y después compartimos un momento en el jardín de esta casa. Esperemos un segundo para que... ¿Pasamos por abajo? Sí. ¿Sí? Sí. Bajamos, por favor, y salimos. ¿Funcionando? No. Alguien que le tenga mejor. Le llaman la atención aquí al rector de acá y le dicen... Este punto blanco, ¿no? Ahora sí, ya. ¿Punto blanco, no? Sí. Lo valioso y lo justo del homenaje que hemos brindado hoy día a el doctor Erwin Afferberg. Última vez que te digo hoy día, doctor, al amigo Erwin. Y en estas ocasiones creo que un símbolo de amistad, de afecto, es brindar juntos. Así que salud, Erwin. Muchas felicidades. Gracias. Solamente destacar, a don Erwin lo conocí siendo alumno de esta universidad, también dirigente estudiantil, y él siempre nos interpeló y nos decía y nos recordaba que el joven se es de mente o de corazón, ¿cierto? Decir unas cuestiones muy importantes y relevantes, o sea,
hoy día en tiempos en que de pronto el actuar nuestro es juzgado descontextualizado del contexto que nos toca vivir, tener la oportunidad de homenajear a alguien por la visión que tuvo de futuro y que hoy día, ¿no es cierto?, es palpable, una institución como Centro de Educación Continua y su legado en la universidad es todo un orgullo y es realmente valorable, destacable de parte de don Erwin. Y yo creo que esa visión lo reflejó también probablemente en esta conversación, exposición que tuvimos durante su presentación y su homenaje, es su preocupación permanente. El futuro, hacia dónde vamos como personas, como sociedad, y sobre todo el legado y la importancia que le ha dado a su profesión y su vocación, que es en definitiva la educación. Así que muchas gracias, don Erwin, por todo su aporte. Ahora empezó como programa de educación a distancia, se llama el PEC. Y en ese momento, bueno, mucho antes, me acuerdo cuando tuvo que conversar al rector en una conversación que tuvo en un almuerzo para que creara el PEC, que se llama. Y en ese momento, entonces, después no teníamos lugar donde tener las cosas. Yo en ese tiempo me nombró a mi secretario académico y en una sala donde está el decanato, frente a donde está Iván, en la sala de Iván, ahí cerca, en una caja de plátano llevábamos todos los documentos a mi oficina. Ahí partimos. Y después de eso nos dieron un lugar donde hay una sala ahora de conferencia, donde está al lado de Carlos Ramírez. Ahí nos instalamos. Pero después, cuando se remodeló, pasamos un tiempo a inglés. Después volvimos ahí. Y luego después nos fuimos a la normal. A Huachuco Vivo. Entonces Erwin estaba, ¿no es cierto?, como decano de la facultad y vio que estaba desocupado este edificio. Entonces me dijo, oye, ¿qué te parece? Me dijo, ¿te quedas allá o te vienes acá? Yo le dije, bueno, mejor me vengo acá. Claro, cuando llegué, por supuesto que ni siquiera había un enchufe. Eso se tuvo que remodelar, se tuvo que arreglar. Bueno, fue pasando el tiempo, entonces, pero yo quería decir eso. Este lugar está aquí porque una cosa que también hizo Erwin, o sea que también hay que darle mérito a esa visión que también tuvo de proyectarlo en un lugar fuera de la universidad, pero dentro de la universidad, en un local de la universidad. Y dentro de la... Y otra cosa que nosotros tuvimos los centros desde Punta Arenas hasta Antofagasta. Porque de repente dijo Coyhaique y se acordó de San Felipe. Pero llegamos iba a los extremos y no le contaba. Bueno, eso como una anécdota más que nada, porque estamos en este lugar, creo que era importante. Gracias. Pero recordar a don Erwin como hombre. Yo creo que nosotros debemos hacer un homenaje a él por la hombría que tuvo bajo la dictadura militar. Muchas veces que echaron justamente los carabineros y nosotros enfrentamos a carabineros pecho a pecho. Y esa hombría la quiero remarcar verdaderamente de todas las personas que participábamos en esos momentos, porque era muy extraño que bajo la dictadura un hombre tuviera tanta valentía de enfrentarlo. Por eso yo pido un aplauso por don Erwin. Por el pecho de él.